Dios Todopoderoso dice, Dios nunca está ausente del corazón del hombre y vive entre los hombres todo el tiempo. Ha sido la fuerza que impulsa su vida, el fundamento de su existencia y un rico depósito para la existencia del hombre después del nacimiento. Él hace que el hombre vuelva a nacer. Le permite vivir con constancia en cada función de su vida. Gracias a su poder y su fuerza de vida inextinguible, el hombre ha vivido generación tras generación, a través de las cuales el poder de la vida de Dios ha sido el pilar de la existencia del hombre, y por el cual Dios ha pagado un precio que ningún hombre ordinario ha pagado alguna vez. La fuerza de vida de Dios puede prevalecer sobre cualquier poder. Además, excede cualquier poder. Su vida es eterna, su poder extraordinario, y su fuerza de vida no puede ser aplastada por ningún ser creado ni fuerza enemiga. La fuerza de vida de Dios existe e irradia su reluciente resplandor, independientemente del tiempo o el lugar. El cielo y la tierra pueden sufrir grandes cambios, pero la vida de Dios para siempre es la misma. Todas las cosas pasan, pero la vida de Dios todavía permanece. Porque Dios es la fuente de la existencia de todas las cosas y la raíz de su existencia. Gracias a Dios. Antes, cuando leía este pasaje, lo entendía en teoría solamente, pero no lo valoraba ni lo comprendía. Luego el Partido Comunista de China me detuvo y me torturó. Las palabras de Dios me ayudaron a escapar de las fauces de la muerte. Vi los maravillosos actos de Dios y que la autoridad de sus palabras lo supera todo. Cierto. Comprendí un poco a Dios y aumentó mi fe en Él. Gracias a Dios. Eso fue en el 2006, cuando me encargaba en la iglesia de imprimir libros de las palabras de Dios. Recuerdo que haciendo una entrega, la policía detuvo a algunos hermanos y hermanas, junto con un conductor de la imprenta que habíamos contratado. Confiscaron 10,000 ejemplares de la palabra manifestada en carne que había en el vehículo. Como aquel conductor nos vendió, a casi otra docena de hermanos los llevaron presos. Eso empeoró las cosas en 2 provincias, y el Comité Central se puso a supervisarlo. El partido luego descubrió que era líder de la iglesia, y llegó a enviar a la policía armada para que investigara el alcance de mi trabajo. Entonces, a la compañía con la que trabajábamos le confiscaron 2 autos, un camión, y también les quitaron 65,000 yuanes en efectivo que tenían en la imprenta. Además, les quitaron más de 3,000 yuanes a los hermanos que habían ayudado en la entrega. La policía registró mi domicilio en 2 ocasiones, y en ambas derribó mi puerta. Luego rompían y destrozaban lo que encontraran, así que dejaban todo revuelto. El partido no pudo arrestarme, pero sí a mis vecinos y a otras personas que tenían relación conmigo. Intentó forzarlos a revelar mi paradero. Tuve que huir a casa de un pariente que vivía muy lejos para escapar de la detención del partido. Para mi sorpresa, en mi tercera noche la policía de mi localidad natal, junto con la policía armada y la policía criminal del lugar y más de 100 personas rodearon por todos lados la casa de mi pariente. Luego la policía irrumpió en la casa. Serían una docena. Entonces me encañonaron. Uno de ellos gritó: «Te mato si mueves un dedo». Se afanaron por darse prisa en esposarme, retorciéndome el brazo derecho hacia la espalda y tirándome del brazo izquierdo por detrás. Como no podían esposarme, me pisaron la espalda y giraron mi brazo, hasta que lograron esposarme las muñecas por la fuerza. El dolor era insoportable. Me quitaron los 650 yuanes que llevaba. Me preguntaron dónde estaba el dinero de la iglesia y me dijeron que lo entregara, lo cual me enfureció. ¿Qué clase de policía del pueblo era esa? Yo leía las palabras de Dios y cumplía mis deberes, pero habían reunido semejante fuerza e ido hasta allá solo para detenerme. Y ahora querían robar el dinero de la iglesia. Eso era el colmo. Sí, horrible. Sí. Inconscientes. Viendo que no hablaba, un agente me dio 2 bofetadas y me tiró al suelo. Entonces me dieron patadas hasta cansarse.
Me desmayé por el dolor. Cuando recobré el conocimiento, iba en una patrulla de vuelta a mi ciudad natal. En el vehículo, la policía me había puesto unas pesadas cadenas que enlazaban mi cuello con mis pies. Lo único que podía hacer era acurrucarme boca abajo, apoyado sobre el pecho y la cabeza para no caerme durante el trayecto. Viendo la desdicha en la que me encontraba, los policías se burlaban y me decían toda clase de improperios. Me quedaba claro que me trataban así por mi fe en Dios Todopoderoso. Cierto. Recordé entonces un versículo pronunciado por Dios en la era de la gracia. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Es verdad. Cuanto más me humillaban de aquel modo, más evidentes me resultaban su perversidad y su malvada naturaleza satánica de odio a Dios. Así es. Los odiaba todavía más. Claro. En silencio, invocaba a Dios en continua oración, que protegiera mi corazón, para que sin importar la tortura que estuviera por afrontar, me mantuviera en el testimonio y humillara a Satanás. Demos gracias a Dios. Tras la oración, recordé unas palabras de Dios. Dios dice: guarda silencio en mí, porque yo soy tu Dios, vuestro único Redentor. Debéis acallar vuestros corazones, en todo tiempo vivir dentro de mí. Yo soy vuestra roca, vuestro fiador. Amén. Amén. Es cierto, todo lo humano está a la disposición de Dios, y es Dios quien decide si vivimos o morimos. Exacto. Respaldado por Dios Todopoderoso, ¿qué es lo que podría temer? Es cierto. Sí, así es. Esta idea renovó mi fe. Me apoyé en Dios para afrontar la tortura que venía. Amén. Sí. No sé cuántas veces me desmayé de dolor. Fueron más de 18 horas de trayecto. Solo recuerdo que eran más de las 2 de la mañana cuando llegué al centro de detención. Sentía que se me había helado toda la sangre. Tenía las manos y los pies muy hinchados. No podía moverlos. Oí que un par de agentes hablaban de mí. ¿Estará muerto ya? Así que jalaron sujetando mis cadenas para arrastrarme. Noté que los dientes de las esposas se me clavaban a fondo en la carne. Luego me sacaron a rastras del vehículo con gran brusquedad y me arrojaron al suelo. Me desmayé de dolor. Poco después, un agente me despertó a patadas y me arrastró a una celda del corredor de la muerte. Es un horror. Al día siguiente, unos 12 policías armados me trasladaron del centro de detención a un lugar remoto, apartado de la periferia de la ciudad. Había un gran patio rodeado de muros. Era un lugar muy protegido. Había agentes de la policía y un cartel que decía base de adiestramiento canino. En la sala había toda clase de instrumentos de tortura. Eso hizo que se me helara la sangre. La policía me ordenó quedarme de pie en medio del patio. Abrieron una jaula. Soltaron 4 perros feroces. Me señalaron y dieron órdenes a los perros. ¡Ahora! ¡Ataquen! ¡Mátenlo! Esos 4 perros saltaron salvajemente sobre mí y rápidamente cerré los ojos de miedo. Quedé aturdido de inmediato. Tenía un único pensamiento: Dios, sálvame, sálvame. Invoqué una y otra vez a Dios. Poco después, pude darme cuenta de que los perros solamente mordían mi ropa, que no me habían hecho daño. Había otro perro inclinado sobre mis hombros que me estaba olfateando e incluso lamiendo la cara. Tampoco me hacía daño. Gracias a Dios. De repente pude recordar al profeta bíblico Daniel. Lo echaron a un foso de leones por adorar a Dios. Pero Dios estaba con él. Dios envió ángeles a cerrarles las fauces. Así que no hicieron daño alguno a Daniel. Gracias a Dios. Aquel pensamiento elevó mi fe. Claro. Sentí realmente que todo está en las manos de Dios Así Gracias es. a Dios. y que de él dependía que yo viviera o muriera. Gracias a Dios. Entonces pensé, si me convirtiera hoy en mártir, será un gran honor. Gracias a Dios. Y no me quejaré. Así es. No me limitaba a la idea de la muerte. Sí. Al aceptar dar la vida por mantenerme en el testimonio de Dios, contemplé otro de sus actos maravillosos. Oí gritar a esos agentes: acaben con él, mátenlo, mátenlo. Sin embargo, los perros solo seguían mordiéndome la ropa. Me olfateaban y lamían,
y luego se fueron. Gracias a Dios. La policía gritó a los perros, les ordenó que volvieran, pero los perros salieron despavoridos y no me mordieron. Desconcertados, los policías dijeron, no puede ser, qué raro que no lo muerdan. Al oírlo recordé unas palabras de Dios. El corazón y el espíritu del hombre están en la mano de Dios, y toda la vida del hombre es contemplada a los ojos de Dios. Así es. Independientemente si crees esto o no, cualquiera de todas las cosas, vivas o muertas, cambiarán, se moverán, se renovarán y desaparecerán de acuerdo con los pensamientos de Dios. Así es como Dios gobierna sobre todas las cosas. Amén. Gracias a Dios. Permanecer a salvo en medio de una jauría de perros policía fue la silenciosa protección de Dios, mostrándome su omnipotencia y sus actos maravillosos. Sí. Mi fe en Dios creció. Gracias a Dios. Cuando vieron que no funcionó, decidieron llevarme a una sala de tortura y me colgaron de la pared con unas esposas. Sentí inmediatamente un dolor horrendo desde el hueso, como fractura. Eso no les bastó. Comenzaron a darme golpes y patadas. Si uno se cansaba, iba otro y lo sustituía. La golpiza fue cruel. Perdí mucha sangre. Cayó la noche y seguían sin soltarme. Seguían golpeándome despiadadamente. En cuanto cerraba los ojos, me golpeaban con una porra. Y un policía me dijo mientras me golpeaba, si te golpean y pierdes el sentido, te despertaré con golpes. Eso es horrendo. Al oír sus palabras, supe que Satanás estaba probando toda clase de torturas para desanimarme, para que cuando me torturaran hasta quebrarme y no pensara con claridad, le diera entonces la información de la iglesia Dios mío. y detener a los hermanos y hermanas e incautar el dinero de la iglesia. Vaya ruindad. Así es. Apreté los dientes ante el dolor y me dije esto: no importa que me cuelguen, jamás me doblegaré ante Satanás. Amén. La tortura siguió hasta el amanecer del día siguiente. Estaba destrozado, tanto que la muerte sería un alivio. Ya no tenía fuerzas. Sentía que no podía seguir resistiendo. Así que, sin parar, seguí invocando a Dios. Oh Dios, mi carne es tan débil. Esto ya no lo soporto. Mientras respire y siga consciente, mientras aún resista esto, te suplico te lleves mi alma. No voy a venderte como Judas. Recordé las palabras de Dios tras mi oración. En esta ronda de la obra de Dios, Él viene en la carne y además nace en la morada del gran dragón rojo. Aún más que antes se enfrenta a un peligro extremo. Al venir a la tierra en esta época, se enfrenta con cuchillos, pistolas, garrotes, se enfrenta a la tentación, a multitudes de rostros con intenciones asesinas. Se arriesga a que lo maten en cualquier momento. Dios es el Creador, inmensamente supremo y honorable. En 2 ocasiones, Él se ha hecho carne, en las que ha sido humillado para expresar la verdad y salvar a la humanidad. Satanás lo ha buscado y perseguido constantemente. Y el mundo religioso lo ha rechazado en ambas generaciones. Dios ha sufrido tanto. Es verdad. Me conmovió tanto pensar en el amor de Dios. Así que decidí, mientras me quede aliento me mantendré firme en el testimonio de Dios. Amén. Demos gracias a Dios. Cuando vieron que llevaba mucho tiempo sin hablar ni pedir clemencia, a los policías les dio miedo matarme a golpes y no poder presentar su denuncia. Dejaron de golpearme, pero me dejaron colgado de la pared 2 días. Por entonces hacía mucho frío. Llevaba ropa muy ligera. Estaba empapado y llevaba días sin comer. Me sentía incapaz de resistir más. Entonces ellos intentaron un truco nuevo. Hicieron que entrara un psicólogo para influir mi pensamiento y lavarme el cerebro. Eso intentaron. El psicólogo dijo: aún eres joven y tienes padres e hijos. Desde tu detención, los demás creyentes, incluido tu líder, no han mostrado preocupación por ti. No es una gran necedad
¿Sufrir por ellos? Al oír estas mentiras pensé, si mis hermanos y hermanas vinieran a visitarme, ¿no se estarían metiendo en una trampa? Sí. Quieren engañarme con estos trucos y piensan que van a seducirme. Aprovechan mi relación con mis hermanos Sí. para que malinterprete, rechace y culpe a Dios. Sí. No permitiré que suceda. Gracias a la protección de Dios, descubrí la trampa de Gracias a Satanás Dios. y no caí en ella. Sí. Derrotado, el psicólogo sacudió la cabeza y dijo, no hay duda. Es inútil, no se quebrará con nada. Hagamos lo que hagamos, no hablará. No va a ceder. Sacudió la cabeza y derrotado salió de la habitación. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Como no funcionó aquella estrategia más blanda, los policías se enfadaron y me colgaron otro día. Recuerdo que aquella tarde tenía tanto frío que estaba temblando y sentía que las manos se me desprendían. Era muy doloroso. Estaba tan confundido. Sentía que ya no lo soportaría. Justo entonces, de pronto entró corriendo un grupo de agentes. Cada uno llevaba un garrote de aproximadamente 1 metro. Empezaron a golpearme las rodillas y los tobillos, y otros agentes me pellizcaban donde podían. Me dolía, quería morir. Esa vez sí me desmoroné. No soporté la tortura, empecé a llorar. Inclusive pensé en traicionar a Dios. Tal vez podría confesar mi fe sin implicar a mis hermanos y hermanas. Al verme llorar, los policías me tiraron al suelo. Ahí me dejaron. Me echaron algo de agua. Dejaron que descansara. Después sacaron un bolígrafo y papel para tomar notas. Justo cuando estaba próximo a caer en la tentación de Satanás y a punto de traicionar a Dios, evoqué nítidamente las palabras de Dios. No seré misericordioso con los que no me mostraron lealtad durante los tiempos de tribulación. Mi misericordia llega solo hasta allí. Además, no me complacen aquellos quienes me han traicionado. Y no deseo asociarme con los que venden a los amigos. Este es mi carácter. Cualquiera que quebrante mi corazón no volverá a recibir clemencia. Así es. Así comprendí que el carácter de Dios no tolera ofensa, y que quien se atreva a traicionar a Dios nunca recibirá su misericordia. Se serenó mi mente y recordé la traición de Judas al Señor Jesús por 30 piezas de plata. ¿De verdad traicionaría a Dios por un bienestar físico? Sin ese esclarecimiento de sus palabras, le habría traicionado y me habría condenado. Sí. Así Justo entonces recordé la frase de un himno. El pueblo de Dios no perderá el temple, aunque me rompa la cabeza. Dios reside en el corazón y decido humillar a Satanás. Amén. Amén. Así que la canté en silencio y mi fe se elevó. Mi vida estaba en manos de Dios. Así es. Debí obedecer sus disposiciones. Amén. Debía mantenerme firme en el testimonio mientras pudiera respirar. No me doblegaría ante los demonios del partido. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Al verme tumbado en el suelo y que no me movía, siguieron intentando embaucarme. Un agente dijo, ¿vale la pena este sufrimiento? Tienes la oportunidad de compensar tus crímenes. Dinos todo lo que sabes. Ya lo sabemos todo. No importa que calles. Tenemos muchos testigos y pruebas. Acabarás acusado y condenado. Viendo que hacían de todo para que traicionara a Dios y a mis hermanos y hermanas, no pude contener la rabia y les grité, si ya lo saben todo, ¿para qué preguntan? No importa. Lo que sepa, jamás hablaré. Sí. Un agente exasperado gritó, si el día de hoy no hablas, te asesinaré. No pienses que saldrás con vida. Yo le contesté, desde que caí en sus manos, no esperaba salir con vida. Gracias a Dios. Un agente colérico me pateó en el estómago tan duro que pensé que se me iban a salir las tripas. Todos se pusieron a mi alrededor y la golpiza reinició. Perdí la conciencia del dolor. Cuando recobré el conocimiento de nuevo, estaba colgado, pero más alto. No sentía el suelo. Noté que todo el cuerpo se me hinchó. Ya ni siquiera podía hablar. Gracias a Dios y su protección,
Ya no podía sentir ningún dolor. Gracias a Dios. Al caer la noche, 4 policías se quedaron vigilándome. Y todos acabaron durmiendo por doquier. De repente, las esposas se abrieron solas. Y caí levemente al suelo, Vaya. como si me sostuviera algo por debajo. Si no hubiera experimentado eso, jamás lo habría podido creer. Gracias a Dios. Entonces pude recordar cuando Pedro estaba encarcelado y un ángel del Señor fue a salvarlo. Sí, así es. En ese momento se desprendieron las cadenas de Pedro ¿Cierto? y la puerta de la celda se abrió. Sí. No me atrevía a creer que, al igual que Pedro, experimentaba los maravillosos actos de Dios. Así es. En aquel momento me sentí verdaderamente bendecido por Dios. Así es. Cierto. Sumamente emocionado, me apresuré a postrarme ante Dios para agradecerle. Dije: oh Dios, gracias por tu misericordia y por cuidarme. Satanás me ha torturado hasta casi matarme en tantas ocasiones, y en todas ellas me protegías, Sí, para que contemplara tu omnipotencia y tus maravillosos actos. sí. Esta oración me dejó una tremenda emoción y un cálido sentimiento. Tenía muchas ganas de ponerme de pie e irme, pero no podía mover los pies y no pude huir. Así que me dormí en el suelo, hasta que al día siguiente los policías me despertaron a patadas. Aquellos policías malvados usaron una tortura diferente. Me llevaron a otra habitación. Me sentaron en un banco del tigre conectado a la corriente. Me sujetaron el cuello y la cabeza con unas abrazaderas de hierro y me ataron las manos para que no pudiera moverme. Solo podía orar a Dios en silencio. Un agente encendió el interruptor de la electricidad y los otros policías tan solo quedaron mirando para ver mi aspecto mientras me electrocutaban. Se asombraron al notar que yo no reaccionaba. Revisaron todo el cableado eléctrico. Siguieron intentando y yo no reaccionaba. Así que uno de ellos dijo: ¿está averiado el banco del tigre? ¿Por qué no hay corriente? Sin pensárselo, me tocó con la mano. De inmediato sonó ¡wash! Y la descarga lo echó para atrás más de 1 metro. Se quedó tumbado en el suelo llorando de dolor. Todos los demás se asustaron y se fueron. Uno cayó después de tropezar por la prisa. Luego de un rato, 2 agentes habían regresado a aquel lugar para soltarme. Temían electrocutarse. Estuve en el banco no menos de media hora mientras me torturaban, pero jamás sentí la mínima electricidad. Era como sentarse en una silla como cualquier otra. Qué gusto. Gracias a Dios. Esta fue otra de las maravillosas obras de Dios. Cierto. Estaba muy emocionado y me sentía preparado para perder cualquier cosa, inclusive mi vida. Así es. Gracias a Dios. Que Dios estuviera conmigo era suficiente. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Demos Sí. gracias a Dios. Después me devolvieron al centro de detención. Estaba herido y el dolor de mis manos y de mis pies era insoportable. Estaba muy débil. No podía incorporarme ni caminar. Ni siquiera podía comer. Lo único que podía hacer era dormir. Cuando uno de mis compañeros de celda se enteró de que no había traicionado a nadie, me admiró de verdad y me dijo: ustedes los creyentes son auténticos héroes. En mi interior proferí una oración de alabanza a Dios. La policía luego intentó que otros presos me golpearan y atormentaran. Sorprendentemente, se pusieron de mi parte y también me protegieron. Dijeron: este hombre cree en Dios y no ha hecho nada malo. Lo van a torturar a muerte. Como temían un motín, los policías ya no hablaron y se largaron derrotados. Gracias a Dios. Como no conseguía nada, nuevamente cambiaron de táctica. Se coludieron con los guardias del centro de detención para que me pusieran trabajos forzados. Me ponían a hacer fardos de papel para los muertos. Cada fardo tenía 1,600 hojas de papel inflamable y de aluminio. Eso era el doble de trabajo comparándolo con los otros presos. El dolor de las manos era terrible. No podía agarrar nada. Sí. Y aunque trabajara toda la noche, no había manera de terminar aquello. La policía utilizó esa excusa para darme castigos físicos. Me obligaban a darme duchas frías afuera. Estábamos a -20.
Trabajaba toda la noche sin descanso o hacía largas guardias. Dormía menos de 3 horas cada noche. Eso padecí durante año y 8 meses en ese centro de detención. Luego el partido me acusó de utilizar una xie jiao para socavar la aplicación de la ley sin presentar alguna prueba y me condenaron a 3 años de cárcel. Cuando finalmente salí, permanecí bajo estrecha vigilancia de la comisaría. No podía viajar. Si me llamaban tenía que presentarme. No tenía la mínima libertad personal. No podía asistir a reuniones ni cumplir con mis deberes. Me resultaba realmente difícil. Pensaba que si el partido me mantenía en constante vigilancia Cierto. y no cumplía el deber de un ser creado, eso no era sino la muerte en vida para mí. Cierto. Sin duda. Pasó el tiempo y me fui de mi localidad a otra región, donde pude cumplir con el deber. Gracias. Gracias a Dios. Tengo el acoso del partido grabado a fuego. He visto su rostro, su demoníaca oposición a Dios y su forma de hacer daño al pueblo. Nunca dejaré de odiarlo. Pero presencié los maravillosos actos y la omnipotencia de Dios. Sí. Los actos maravillosos de Dios me protegieron para escapar de Satanás y me salvaron de la muerte. Sí. Durante el brutal acoso del partido, las palabras de Dios fueron mi guía y su fuerza vital fue mi apoyo para aferrarme a la vida. Gracias a Dios. Reforzó mi fe para seguir a Dios. Gracias a Dios. Toda la gloria a Dios Todopoderoso. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí. Gracias a Dios. Gracias a Dios.